Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la lección del día de hoy. Vamos a compartir acerca del estudio del libro de San Mateo. Hoy con el tema Venid a mí y descansad. Con este tema vamos a compartir el día de hoy el estudio bíblico. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 11, del versículo 25 hasta el 30. Voy a leer San Mateo capítulo 11, del versículo 25, leo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Leo de nuevo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hasta el versículo 30 he leído, en esta mañana quisiera compartir con ustedes este tema, porque sin duda que cada uno de ustedes, teniendo su labor, su trabajo, o alguno que estudia en la universidad, está teniendo el cansancio, ¿no?, físico. Normalmente la gente, por la actividad, desde temprano se levanta y luego durante el día trabaja. Por una parte está el cansancio físico y por otra parte el cansancio mental. Es decir, que la gente normalmente que está viviendo en este mundo vive bastante cansado. Por eso la mayoría de las personas espera el tiempo de vacaciones, ¿no? En el caso de nuestro país, el mes de enero, febrero, son meses en los que la gente normalmente pide vacaciones o recibe vacaciones en su trabajo y luego se va con la familia a la playa, al cerro, a la montaña, en fin. Diferentes lugares dependiendo del gusto de la familia. La gente se va y, digamos, disfruta, ¿no?, o descansa en algún sentido. Pero la Biblia acá nos está mencionando algunos puntos importantes. No está hablando precisamente del descanso físico, sino está hablando del descanso del corazón. Ya primero, acá en el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿sí?, y las revelaste a los niños. Ya esta palabra debemos interpretar bien, porque está haciendo, o sea, el paréntesis, está haciendo la comparación entre sabios y niños. Entonces no debemos interpretar esto como niños respecto a la edad, o sea, respecto al, digamos, al tiempo de vida. Porque niños podemos considerar desde 0 años hasta 5 años, 6 años, creo que hasta 10 años podemos considerar como niños. Pero acá al principio habla sobre los sabios, ¿no?, sobre los sabios. Entonces, ¿qué implican las personas sabias? Las personas sabias son las personas que conocen mucho, ¿no?, de algún tema, o que en realidad en sí mismo se considera que sabe muchas cosas, ¿no? Ya podemos decir que sabio, tal vez, una persona que, digamos, ha leído bastante, o tal vez tiene mucho conocimiento de la vida, en fin. Pero después dice: lo revelaste a los niños. Entonces la Biblia, cuando nos muestra acerca de los niños, ¿a qué se refiere exactamente? Se refiere al mundo del corazón. O sea, se refiere a una persona que, así como un niño también en su corazón, puede aceptar fácilmente lo que otra persona le dice. Porque el niño tiene esta flexibilidad. Es decir, que puede creer fácilmente lo que, digamos, su padre le diga. Es decir, que no se cuestiona tanto porque no tiene la experiencia de la vida. En cambio, un adulto que ya tiene la experiencia de la vida, cualquier cosa que le digan, tal vez él se va a exaltar, o digamos va a tener su opinión, su punto de vista.
Es decir, que tiene la experiencia de la vida. Entonces, cualquier cosa que le digan, primero la va a analizar, la va a pensar y luego tal vez podrá, digamos, aceptar. Pero el niño, en cambio, como digamos, no tiene la experiencia de la vida, también no tiene la sabiduría, entonces fácilmente puede aceptar alguna palabra. Entonces acá el Señor Jesucristo mencionó que Dios escondió de los sabios, ¿no? Escondió de los sabios la palabra, o el evangelio, digamos. O sea, una persona sabia, una persona muy conocedora, y no puede llegar a aceptar fácilmente el evangelio, porque el evangelio solamente se recibe por medio de la fe. Es decir, que si uno escucha la palabra, más que el cuestionarme lo que Dios me dice, es llegar a aceptarlo. Entonces, para esto, el corazón del hombre debe ser como una esponja, ¿no? Es decir, que así como la esponja absorbe el agua, de la misma manera, una persona que tuviera corazón de niño, fácilmente puede aceptar la palabra de Dios. Entonces acá dice que, y las revelaste a los niños. Esta palabra para mí siempre es como, o sea, podemos compararla con la parte donde Jesús dijo que, dice que de los tales es el reino de los cielos, dijo así, ¿no? Dice que si no recibe el reino de Dios como un niño, no podrá heredar el reino de los cielos. O sea, una persona que tuviera corazón como un niño, se refiere a que es muy dócil, la palabra que Dios le da, para él será realmente la verdad. O sea, no se cuestionará mucho acerca de lo que escuchó, sino que fácilmente llega a creerlo. Entonces Dios quiere que el hombre en algún sentido se vuelva como un niño hacia su palabra. O sea, que no llegue a cuestionar lo que Dios le dice. Por ejemplo, en la palabra de Dios, Dios nos dice que por un hombre Adán, todos somos pecadores. Entonces esto, si nosotros lo calificamos con nuestro juicio, con nuestro punto de vista, tal vez para nosotros no es tan justo decir eso. Porque ¿por qué por un hombre todos serán responsables? Pues alguien que tenga su juicio demasiado grande, cuando escucha acerca de la palabra de Dios, ya todos nosotros somos pecadores por un hombre Adán, entonces tendrá algún tipo de, digamos, cuestionamiento. Me parece que no es justo que por un hombre ya todos tengamos que pagar. En cambio, una persona que tuviera corazón dócil, o sea, corazón, digamos, simple, como un niño, entonces si escuchara de esta forma, si aceptara tal cual lo que le dice la palabra de Dios, que tú eres pecador por un hombre Adán, entonces fácilmente podrá aceptar esta condición natural, esta condición original. Y luego, después de haber escuchado esta palabra, Dios no solamente lo deja en esa posición, sino que ya luego quiere cambiar, luego Dios quiere transformar su corazón, o sea, quiere hacerle cambiar el dueño espiritual. Entonces, ese es el momento donde Dios revela el evangelio a la persona. Ya le hace entender que efectivamente, aunque nosotros éramos pecadores desde nacimiento, pero Jesucristo, que vino a este mundo cargando el pecado del mundo, nos ha hecho justos, nos ha hecho santos, nos ha hecho limpios, y por esa razón nosotros llegamos a ser cristianos salvos. ¿Sí? Por eso luego, acá en el versículo 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, acá la palabra nos está diciendo, nos está hablando acerca del cansancio, ¿no? Dice trabajado y cargado. Ya, ¿cuál es la carga más grande que nosotros debemos llevar? Sí, existe la carga de la vida, ¿no? El tener que trabajar cada día, el tener que sustentar la familia, ¿no? El tener que llevar el matrimonio, el tener que pagar la colegiatura de los hijos. En fin, hay esta carga. Pero la Biblia nos menciona que existe una carga más pesada que todo, es el pecado. Porque el pecado trae consigo la responsabilidad personal. Es decir, yo tengo que hacerme cargo de mi vida, yo tengo que ser responsable de mi vida, también de mi familia. Es correcto, ¿no? Pero la Biblia enseña que el pecado del mundo, o sea, todo el pecado del mundo ha sido cargado en nuestro Señor Jesucristo. Ha sido cargado en la espalda de Jesús. Por lo tanto, esta carga de condenación del pecado, ya el ser humano no debería llevarlo. O sea, aunque lo está llevando actualmente, muchas personas están llevando esta carga del pecado. Pero cuando una persona se encuentra con Jesucristo, cuando llega a encontrarse con el corazón de Jesús,
en ese momento fácilmente puede despojarse. O sea, Jesucristo quien nos permite el descanso acerca del pecado. Jesucristo está dispuesto a quitar nuestra carga del pecado. O sea, Jesucristo quiere que el hombre ya no lleve más la carga del pecado, ya pueda descansar de aquello. Y luego, descansando de esto también, uno puede descansar de sus obras también. Es decir, ya anteriormente cuando yo trabajaba, cuando yo procuraba, cuando yo intentaba, ya siempre soy responsable de mi vida. Pero ahora, aunque ustedes están trabajando, aunque ustedes están estudiando, están queriendo sacar un título en la universidad, entonces ya su carga, ustedes aunque están estudiando, es necesario estudiar, por ejemplo, para resolver un examen tienen que estudiar, pero ¿cuál es la diferencia? Ya ustedes podrán ver la ayuda de Dios en su vida. Personalmente yo recibí la salvación estando en la universidad y luego yo recuerdo muy bien que el periodo antes de conocer el Evangelio, yo estaba a punto de salir de la universidad porque tuve muy mal rendimiento, ¿no? En la última época de estudio, ¿no? Antes de conocer la iglesia, me refiero. Pero después de recibir la salvación en el año 2011, yo estaba estudiando, era la misma persona, pero empecé a ver cómo Dios me ayudó con el estudio. Cómo Dios me bendijo para que yo pudiera también mejorar mis calificaciones, también para tener buena calificación en el examen de grado. Entonces pude ver exactamente que anteriormente siempre yo tenía que procurar, esforzarme. Ahora también no, yo estudiaba también, procuraba, pero podía sentir cómo Dios me ayudó para poder terminar mi carrera, para poder graduarme. Entonces, realmente después de recibir la salvación, hermanos, Jesucristo no solamente quita nuestro pecado, sino también Él quiere ser responsable de nuestra vida. Sí, obviamente ustedes algunos van a trabajar, van a estudiar, pero ahora quien es responsable de esto es Dios. Entonces el trabajo que ustedes tengan depende de Dios. Lo que ustedes puedan estudiar y terminar una carrera, también esto depende de Dios. Entonces usted empieza a darse cuenta que Dios está ayudándole, Dios le bendice, Dios le hace salir de apuros. Entonces empieza a ver como una mano invisible le guía y le acompaña. Entonces acá dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ya el primer descanso del cual Dios nos quiere, o sea, el primer trabajo del cual Dios nos quiere despojar es de la obra para hacer. O sea, la obra que cada uno debería hacer para entrar en el reino de los cielos. Esa es la primera obra de la que Dios nos quiere despojar, porque la obra de la salvación la hace Jesucristo. Jesucristo es quien ha hecho la obra de la salvación para todos nosotros. De eso Dios quiere hacernos descansar y luego que cada uno pueda descansar precisamente de lo que lleva su propia vida, de lo que es responsable de su vida. Sí, no estoy diciendo que usted no trabaje, no estoy diciendo que usted no estudie, sino que ahora la responsabilidad es de Dios. Dios es quien nos ayudará, Dios es quien nos bendecirá, Dios es quien trabajará en nuestra vida. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya, como si fuera que Dios hace un intercambio. O sea, existe el yugo del hombre, el yugo de la vida nuestra, y existe el yugo el yugo de Jesucristo. Entonces, como si fuera un intercambio, ¿no? Ya, nosotros entregamos el cargo de nuestra vida en la mano de Jesús, ahora nosotros llevamos el yugo de Jesús. Entonces, este yugo que simboliza, el yugo viene a ser en la carga, ¿no? La carga de la vida es el Evangelio. O sea, el poder llevar el Evangelio. Llevar el yugo del Evangelio, hermanos, significa que nosotros tengamos la responsabilidad de poder y compartir la palabra. También el yugo del Evangelio es decir que congregarme en la iglesia. El yugo del Evangelio es escuchar la palabra. El yugo del Evangelio es poder llevar este Evangelio, esta palabra a otras personas. ¿Sí? Esto viene a ser el yugo, pero ¿qué dice la Biblia? Dice que este yugo es liviano, fácil. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya, el yugo del Evangelio implica también, hermanos, el desprecio o el menosprecio de algunas personas. Porque alguna persona, digamos, cuando ustedes hablan sobre la palabra, y seguramente les despreciará, les dirá que ay, me parece que no
y no debería hablar esto, usted no debería hablar esto en público. Alguien se molesta cuando ustedes predican, ¿no? Alguien les va a decir que no haga más de esa forma. Entonces a veces ustedes también serán menospreciados por otros. A veces incluso sus propios que eran amigos de ustedes también los verán con malos ojos. Esto es el yugo del evangelio, ¿no? Es decir que a veces también ustedes tendrán la batalla en su propia casa, ¿no? Como hemos leído antes, que dice que Jesús produce división en la familia incluso. Entonces a veces esto también es el yugo del evangelio, pero dice que ligero es. ¿Cómo es? El yugo es fácil y ligera mi carga. Según la palabra de Jesús, el yugo no es pesado, es fácil. Pero alguien puede pensar que es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Por qué alguien está llevando su yugo propio y además quiere llevar el yugo del evangelio? Bueno, yo les digo en esta mañana que pueda soltar el yugo personal, porque este yugo Jesucristo es quien lo está llevando, y ahora usted acepte llevar el yugo de Jesús, o sea, el evangelio. Sí, no estoy diciendo que no trabaje, sí, trabaje y también lleve su estudio, pero en su corazón piense así: si yo estudio por la gracia de Dios, entonces esto no será una carga para mí. Si yo trabajo por la gracia de Dios, entonces no será una carga para mí. Entonces, ¿cuál será mi carga verdadera? El evangelio. Es decir, que cuando tenga oportunidad compartan el evangelio, compartan la palabra, tengan oportunidad de hacer estudio bíblico en su casa, tengan oportunidad de evangelizar cuando puedan. Entonces, esto es el yugo del evangelio, hermanos. Es nuestro trabajo como salvos, personas salvas. Debería considerar esto como su labor, como su trabajo. Deseo que ustedes también, llevando este yugo, puedan tener esperanza con el Señor. Además, ¿qué dice la Biblia de los que llevan el evangelio? Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 14. Ya vamos a ver el versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice. Ya la Biblia está señalando que uno que anuncia el evangelio, ¿cómo están sus pies? ¿Cómo son sus pies? Dice, son hermosos. No, alguien dice: pastor, pero mis pies no son tan lindos, ¿no? Yo tengo un callo en el dedo gordo, tengo, ¿qué otra cosa, no? Juanete. También mis pies a veces huelen mal después de un día de trabajo. No importa esto, hermano. Según la Biblia dice que uno que anuncia la paz, uno que anuncia el evangelio, esta persona, sus pies, ¿cómo están? Hermosos, dice, hermosos. Mi esposa siempre me dice, ¿no?, que mis pies son muy feos porque normalmente el dedo gordo, ¿no?, del pie es más largo que otro, ¿no? Entonces debería ir así, hacia el meñique. Pero entre mis dedos, mi dedo como mayor siempre y sobresale, ¿no?, es más largo. Entonces mi esposa me dice: me parece que sus pies no son tan lindos, ¿no? Y luego mi hijo también creo que heredó, mi hijo mayor heredó mis pies también. Entonces ya yo cuando pienso en eso digo: realmente mis pies no son tan lindos. Pero según la palabra de Dios dice que uno que lleva el mensaje del evangelio, sus pies son preciosos, ¿no?, hermosos. Es decir, que el camino de esta persona, o por donde él camina, podrá realmente bendecir a mucha gente. Entonces, si ustedes caminan con el evangelio, Dios también dirá que los pies de ustedes son hermosos. Los pies de ustedes también son preciosos para Dios. Entonces, el lugar por donde ustedes vayan, por donde ustedes caminen, este lugar será bendecido. O sea, es decir, que donde ustedes proclamen el evangelio, donde compartan la palabra, en ese lugar Dios obrará en gran manera. Deseo que ustedes tengan este corazón, habiendo sido salvos, ¿no?, habiendo creído en la obra de Jesús, quien ya les santificó, quien les justificó, quien limpió todos sus pecados. Sean personas que acepten el yugo de Jesús. Ya por una parte, ya no estoy diciendo que deje de trabajar, deje de estudiar. Estoy diciendo que esto sea responsabilidad del Señor. Es decir, que
encomiende ante Dios. Señor, permítame el trabajo, Señor, permítame estudiar, permítame terminar mi estudio, mi carrera. Y luego voy a proclamar su evangelio. Sí, obviamente los hermanos cuando trabajan tal vez no tienen tanto tiempo como en mi caso, ¿no? Porque yo como soy pastor y me dedico a esto, 100% estoy pensando en esto, o tengo más tiempo que ustedes para planificar en qué momento dar el estudio bíblico, compartir la palabra. Tal vez ustedes tendrán el tiempo más limitado, pero en el tiempo que tenga limitado, comparta la palabra, sobre todo en estas fechas, ¿no? Hoy día nosotros estamos en la víspera de la Navidad para el mundo. Entonces, el significado de la Navidad, hermanos, más profundo es el nacimiento de Jesús. Entonces, a veces en la reunión familiar nosotros tenemos carga, ¿no?, de hablar estas cosas, pero a veces teniendo valentía o teniendo el espacio o teniendo el momento adecuado, y compartan, ¿no? Compartan. La verdad es que yo antes entendía así la Navidad. Yo también pienso que es bueno compartir regalos, tener una cena familiar, compartir con la familia. Pero una cosa que no debemos olvidar es que la Navidad es símbolo el significado de la Navidad es nacimiento de Jesús en el pesebre. Ese nacimiento no solamente debe efectuarse en el pesebre, sino también en el corazón. En el corazón de las personas también Jesucristo debe nacer. Ese ambiente, ¿no?, del pesebre sucio y que está oliendo muy mal, en ese ambiente Jesucristo nació. ¿Eso qué simboliza? Nuestro corazón, que era sucio, perverso, malvado. En ese lugar el Hijo de Dios, Jesucristo, quería nacer. También en el corazón de las personas, en esta Navidad también Jesucristo quiere nacer. Quiere Dios ser glorificado en el corazón de la gente y que las personas en su corazón experimenten el nacimiento de Jesucristo. Espero que sea un buen tiempo para ustedes en este día martes, en la víspera de la Navidad, ¿no?, para todo el mundo, por la mayoría del mundo creyente, el mundo cristiano. Sabemos exactamente que la fecha tal vez no coincide con el nacimiento de Jesús. Bueno, nadie sabe la fecha correcta, pero así como sintiendo si Jesús ha nacido en nuestro corazón en esta fecha, podemos recordar, podemos pensar también en nuestro corazón que Jesucristo nos ha salvado, nos ha hecho limpio del pecado y que también Jesús desea salvar a muchas personas más en este mundo. Bueno, de esa manera vamos a culminar el estudio de hoy. Oremos ante Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque usted nos ha dado la oportunidad de creer en su evangelio. Estamos en la víspera de la Navidad y todo el mundo, Señor, para la mayoría del mundo cristiano o del mundo creyente, está aceptando, Señor, la fecha de Navidad como el tiempo de nacimiento de Jesús. La mayoría de las personas celebra en su casa, comiendo una rica comida también y haciendo regalos a su familia. Pero, Señor, más que esto es poder pensar en el nacimiento de Jesús. El Señor Jesucristo que nació en el pesebre sucio, maloliente, también desea nacer en el corazón de las personas. Espero que Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes y que les permita un buen tiempo y una feliz Navidad. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.